Muy buenas noches. Bueno, les voy a comentar acerca de 10 ideas poderosas de Donald Trump para transformar las escuelas, o sea, la educación en escuelas en los Estados Unidos. Entonces, es muy importante que yo haga un repaso de estas 10 ideas o acciones que va a hacer Donald Trump. Bueno, la primera es derecho de los padres a la educación de sus hijos. Respetaremos el derecho de los padres a tomar el control de educación de sus hijos, garantizando su influencia en cada aspecto del proceso educativo. Bueno, se han hecho investigaciones en los Estados Unidos y en otros países también a través de la historia se han hecho estudios. Y bueno, es mejor dejar la educación en manos de los padres. Obviamente que va a haber padres que van a hacerlo irresponsablemente y van a hacer estupideces con sus hijos, pero ese porcentaje es mínimo. Si los estudiantes están bajo el control de los políticos y del gobierno, van a adoctrinar totalmente a sus estudiantes, como ya ocurrió en Cuba, en la Unión Soviética, en la China comunista de Mao, en, en el ejército nazi. En la Unión Soviética, por ejemplo, los, los estudiantes tenían tanta lealtad al gobierno bolchevique de la Unión Soviética que muchas de las veces hasta inventaban cosas de los padres para que simplemente el ejército rojo de allá de Rusia se llevara a los padres. Y eso dañó y destruyó totalmente las familias. Y eso hizo que no había confianza entre padres e hijos. Y eso destruyó totalmente esa sociedad. Número 2. Contratar y despedir a los mejores y peores educadores. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con los nombramientos en el Ministerio de Educación en mi país, por ejemplo, en el Ecuador. ¿Por qué? Porque voy a leer lo que dice aquí. Empoderaremos a los padres y juntas escolares locales para que puedan contratar y recompensar a grandes maestros y directores y también despedir a los de bajo rendimiento. Muchas de las veces la educación privada es mejor que la educación pública. ¿Por qué? Porque en la educación pública estos profesores con nombramiento se mantienen ahí. Muchas de las veces las personas cuando tienen nombramiento se descuidan totalmente del trabajo y dicen, bueno, ya tengo nombramiento y pues simplemente ya tengo seguro el trabajo, entonces haga lo que haga, no me votaría. No es de que dicen eso, sino que automáticamente el pensamiento del ser humano siempre es irse por lo fácil y evitar lo peligroso o lo doloroso o el esfuerzo. Entonces, obviamente que el ser humano quiere ahorrar energía, nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía, por eso que los seres humanos y todos los seres vivos son ociosos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro emocional no sabe que estamos en el 2024 y que tenemos comida disponible en la tienda. Nuestro cerebro emocional no sabe eso. Piensa que estamos de hace miles de años o hace cientos de años o hace decenas de años nomás, donde no había la comida disponible y de esa manera, al no haber comida disponible, de esa manera no sabíamos si íbamos a comer y por eso nuestro cerebro tiende a querer ahorrar energía, o sea, ser ocioso. Entonces, los profesores que tienen nombramiento por lo general tienden a descuidarse. El número 3. Enfoque en educación útil, no en adoctrinamiento. Aseguraremos que nuestras aulas se concentren en enseñar conocimientos fundamentales como lectura, escritura, matemáticas y ciencias en lugar de enfoques políticos. Por ejemplo, la educación del Ecuador está totalmente girada a la izquierda. Conocen a autores como Lenin, Stalin, Che Guevara, al mismo Fidel Castro, conocen a autores como Karl Marx y todo este tipo de socialistas. Yo no he conocido todavía a casi ningún ecuatoriano que conozca a Thomas Sowell, Milton Friedman, Friedrich Hayek, Mises y todos estos autores. Bueno, los jóvenes ahorita en este momento están conociendo un poco a Javier Milei, que es un economista libertario más tirado a la derecha. Entonces, la educación debe enfocarse en labores útiles. Por ejemplo, en eso de ideología de género. Eso no tiene nada que ver. Ha habido en Estados Unidos gente, chicas, sobre todo las mujeres son más susceptibles a esto, que se han graduado en ideología de género y después resulta que han gastado miles de dólares en su educación, han pedido préstamos al gobierno. ¿Por qué? Porque los padres en los Estados Unidos generalmente no dan la educación a los hijos.
Los padres usualmente en los estados dices, ¿quieres estudiar a la universidad? Ahí está, saca un préstamo, trabaja. La mayoría de padres allá no les dan la educación universitaria como aquí en nuestro país. Y bueno, de cierta manera eso también está incentivando la sociedad de muchos jóvenes. Entonces, la economía, o sea, la educación está enfocada en economía keynesiana, no en economía libertaria. En economía que ha hecho ricos países como lo era Venezuela, como lo era Argentina, como lo era Cuba antes de los Castro, como lo es un poco Uruguay, como lo es ahora Chile, como lo es Costa Rica o Panamá. Son países más libres económicamente hablando, como es Nueva Zelanda, como es Australia, como es Irlanda, como es Estados Unidos, ahora con este enfoque que le va a dar Donald Trump. Y, y siguen modelos como de Venezuela actualmente, como de Cuba actualmente, como de Nicaragua actualmente, como, como de Argentina actualmente. Bueno, actualmente no, porque Javier Milei está cambiando mucho ya anteriormente de los Kirchner. Entonces, eso es adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere tener poder. ¿Y cómo va a tener el gobierno poder? Pues al encargarse, por ejemplo, en Cuba y en Venezuela, ¿por qué hay escasez de comida? Porque el gobierno se encargó de la comida. En Ecuador, ¿por qué tenemos problemas de electricidad, de falta de luz? ¿Por qué? Porque no hay empresas privadas que hagan esto. El gobierno está encargándose de la energía eléctrica y no tiene los incentivos. Por ejemplo, esos que están ahí en las empresas eléctricas del Ecuador, que son parte del gobierno, no son despedidos. En cambio, una empresa privada, el dueño va a decir, bueno, te vas, te vas. ¿Por qué? Porque me estás haciendo perder dinero. Y no solo eso, me estás haciendo que perder el cliente. ¿Por qué? Porque va a llegar otra empresa al ser un libre mercado que pueda proveer esa energía eléctrica. Yo sé que dice que va a subir el precio, sí, sí, pero es mejor pagar unos 5 centavos más a que permanecer 14 horas sin electricidad. Es mucho más contraproducente. Por esos 5 centavos más de energía eléctrica o 10 más que podrían estar cobrando las empresas privadas, imagínense, gente tuvo que, que comprarse, ¿cómo se llama? Generadores eléctricos. Yo en mi caso me compré UPS, o sea, tengo tres UPS, dos de $60 y uno de $50. En eso está solamente 20 más 60, más 50, $170 gasté y otros gastos que he hecho. Entonces el gasto es mucho más alto. Y al poner en competencia, o sea, por ejemplo, antes el internet de TAP era más barato que el internet de las empresas privadas. Ahora el internet de las empresas privadas es más barato que el de Tapa y mucho mejor que el de Tapa. El internet de Tapa en muchas ocasiones es un desastre. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. 4. Enseñar amor y respeto por el país. Sí, bueno, en el Ecuador no estamos tanto con estos inconvenientes, ¿no? Obviamente que está la educación no está totalmente indigenizada, donde dicen que los españoles nos conquistaron y se robaron el oro y todo eso, no. Simplemente los españoles llegaron acá a donde era la parte norte del Tihuantinsuyo y los cañaris eran sometidos y esclavizados por los incas. Simplemente cuando llegaron los españoles, los araguros, por ejemplo, son de alguna parte donde es ahora Bolivia, y los incas los trajeron a ellos para de alguna manera controlar un poco mejor a los cañares. Entonces, cuando llegaron los españoles acá, entonces, ¿qué pasó? Que los cañaris con los españoles se juntaron y por eso vencieron tan fácilmente a los incas. ¿Por qué? Porque los cañares no podían ver a los incas. Fueron esclavizados por los incas. Entonces, eso no se sabe. Eso no se sabe. Además que se robaron el oro. ¿Qué oro? Si ven las iglesias mismo en Cuenca, cada esquina hay una iglesia. Sí se llevaron un poco, sí, pero también dejaron muchas cosas acá. Muchas cosas acá. Además, se han hecho investigaciones científicas del ADN, genéticas, mejor dicho, investigaciones genéticas científicas del ADN de los ecuatorianos. Y casi todo ecuatoriano tiene de español, de indígena, de negro y también tenemos de neandertal, 1 o 2% de neandertal, que es una otra especie humana que después de salir de África, los negros de África no tienen ese porcentaje de neandertal, pero todos los que salieron de África
tenemos ese porcentaje y tenemos, por lo general, el ecuatoriano común y corriente, por lo general, tiene 60% de indígena, 30% de español, ya sería 90. Por lo general, un 30 un 35% de español y un 3 a un 7, 8% de negro y un 2 o 1% de neandertal, la composición genética ecuatoriana. Entonces dice que se llevaron el oro y todo eso, o sea, los españoles que estaban en España, los antepasados de ellos siguen en España, y los españoles que vinieron a América se quedaron aquí en América. Entonces, si dicen que se robaron el oro, o sea, quiere decir que nuestros antepasados en sí se llevaron el oro, porque todos tenemos de español, de indígena, de negro y de neandertal. Entonces, sí, yo cuando hice evaluaciones psicológicas para el MIES, hice como 500 evaluaciones psicológicas y les preguntaba la etnia o la raza o el grupo social a los cuales se identificaban las personas. De las 500 evaluaciones psicológicas, ni una sola persona, solamente una mujer me dijo que era indígena. Toditos se creían mestizos, no querían ser indígenas. Y personas que, verlas yo, parecían 100% indígenas, la apariencia física de ellas. Entonces la gente toma la parte indígena solamente cuando le conviene, pero nadie quiere ser indígena, porque por eso se ofende la gente cuando les dicen indígenas, cholos, mitayos, la gente es indígena, la gente indígena o la gente no indígena se ofende. Entonces, en ese sentido, creo que estamos mal en nuestro país. O sea, tenemos que respetar a nuestros antepasados, o sea, y nuestros orígenes, español, indígena, negro y neandertal. Número 5, apoyar para regresar la oración en las escuelas. Si tú no tienes ningún tipo de creencia, creerás en cualquier cosa. Entonces, la ideología de género, el feminismo, el ambientalismo, el animalismo, está reemplazando a la religión cristiana. Yo sí fuera bueno que nos den los valores, sobre todo de la Biblia. O sea, los 10 mandamientos, que nos enseña a nosotros a vivir mejor como sociedad, como seres humanos, que nos dice a nosotros somos el problema más grande que tenemos somos nosotros mismos con los 10 mandamientos. Entonces eso quiere hacer Donald Trump, que regresen la oración a las escuelas, la oración, y que no sean adoctrinados ahora por ejemplo, yo he visto gente que defiende más la vida de los animales que la vida de los seres humanos. Está bien, sí, hay seres humanos que son malvados y perversos, pero tampoco es extremo, ¿no? Toda vida debe ser respetada, pero yo no creo que la vida animal esté sobre la vida humana. Solamente en casos extremos, diría yo. Las escuelas seguras y libres de drogas. Esto es algo, número 6. Esto es algo muy importante, muy importante. En la educación actual, por ejemplo, un estudiante que tiene la apariencia de estar utilizando drogas o que vende droga, no puede ser tocado. Es hasta más defendido. ¿Y qué pasa? Que los seres humanos que están yéndose por el camino de mal, no se les puede ayudar. No se les puede ayudar. Eso hará que los demás que quieren ayudarle a ese ser humano que está yéndose por el camino de mal también lleve a varios de esos que están alrededor de esta persona al mal. Por ejemplo, se hicieron investigaciones en los Estados Unidos donde pusieron a 2 o 3 chicos malos de las escuelas con 97 estudiantes buenos. O sea, 3 malos con 97 estudiantes buenos. Y no pudieron reformar en estos bootcamps que dicen en estas escuelas de verano que ocurren en los Estados Unidos. Y estos 3 malos no pudieron reformar a ninguno de estos 3 malos. Se han hecho varios experimentos, no es solamente uno solo. Entonces, esos 3 personas malas, o estudiantes malos, pongamos, que estaban haciendo problemas en la escuela, estaban volviendo un infierno esa escuela, los pusieron con chicos buenos para ver si los podían reformar. ¿Y qué pasó? Resulta que llegaron los 97 buenos, se hicieron como 20 o 25 malos, y el grupo ya era casi de cerca a 30 malos frente a 70 buenos,
¿Por qué? Porque irse por el camino del mal es mucho más fácil que irse por el camino del bien. Entonces, han tratado de reformar en los Estados Unidos a estos delincuentes que son desalmados con todo tipo de estudios, medicamentos, todo tipo de terapias y no lo han podido hacer. Entonces, los estudiantes que tienen problemas de drogas y están portándose más mal en la escuela, yo creo que deberían crear una escuela militar. Sobre todo esto les funciona mejor a los hombres, donde la disciplina sea la base. En la escuela militar, esos estudiantes que están teniendo problemas de drogas, están vendiendo droga o están dando mucho problema a los profesores o a los demás estudiantes o a la institución, deberían crearse una escuela militar, donde los estudiantes con disciplina militar puedan reformar esa naturaleza perversa. Claro que no de unos 100, tal vez salvarán unos 30. El resto, si se meten en problemas, pues tuvieran que ser encerrados en la cárcel. Derecho a la elección escolar. Sí. Los padres deben tener el derecho de elegir si es que quieren solo escuelas de mujeres y si quieren solamente escuela de hombres. Por ejemplo, mis hermanas, ellas estudiaron en una escuela solo de mujeres, yo estudié en un colegio y escuela solo de hombres. Nuestros padres, cuando nosotros éramos pequeños, niños, adolescentes, no tenían que preocuparse porque, del hecho de que vayamos a estar teniendo relaciones sexuales en las clases, o en el aula, o de cierta manera en los baños, como está ocurriendo ahora, hoy en día. Obviamente que va a ocurrir. Puede haber hasta relaciones homosexuales que puedan tener ahí también los hombres o las mujeres, pero va a ser menos prominente. Eso es, va a ser menos recurrente. Thomas Sowell habla en sus libros que la izquierda siempre quiere corregir los daños y los problemas en la sociedad, pero todo cambio en la vida o en la sociedad de los seres humanos implica un pro y un contra. Entonces no se puede solucionar absolutamente nada, se lo puede mejorar un poco. Entonces, creo que la educación debería, ya no debería ser por distritos como es actualmente en nuestro país, sino que la educación debería ser, pues, que los padres puedan escoger solo escuela de niñas, solo escuela de niñas, escuela de niños, perdón, ya me estoy equivocando, solo escuela de niños, que los padres puedan escoger llevarle al hijo donde quiera. Eso daría mucha libertad y mejoramiento o mejora de las escuelas, sería la palabra correcta. 8. Experiencia, experiencias de aprendizaje basadas en proyectos. Es muy importante, sobre todo para los hombres. Alemania es uno de los países más productivos del mundo. Y los productos y servicios, sobre todo los productos que producen alemanes, son uno de los más especializados de todo el mundo. Máquinas para zapatos, máquinas de médicos, de hospitales, de todo tipo de herramientas y de máquinas especializadas. ¿Y qué creen? Que Alemania, el bachillerato, por ejemplo, como sería en el Ecuador, ya desde los 14, 15, 16 años, ya, o sea, y hasta los 17 años, los jóvenes alemanes, sobre todo esto es más importante para a los hombres les gusta trabajar más con cosas y con las manos que las mujeres. Las mujeres les gusta trabajar más con seres humanos o con animales. En cambio, los hombres les gusta trabajar más con cosas y con objetos inanimados. Entonces, como les decía, a las mujeres les gusta trabajar con esos objetos animados, o sea, que tienen vida, y en cambio los hombres con objetos inanimados, inertes, que no tienen vida. Entonces, los jóvenes allá en Alemania, es uno de los países más productivos del mundo, ya desde los 14, 15, 16, 17 años, ya empiezan a aprender algún tipo de estos trabajos, manuales sobre todo, para estas empresas que son muy especializadas en Alemania, y ya cuando se gradúan a los 17 años, simplemente ya tienen un trabajo. En cambio aquí el Ecuador, así termines un máster, un PhD, no tienes trabajo. Entonces, el aprendizaje debería basarse, por ejemplo, ¿qué podemos poner en un lugar como Machala, por ejemplo? Ya desde que es la capital mundial del banano. Entonces ahí, desde el colegio, deberían especializarse los jóvenes ya en el cultivo, en la agricultura y en el manejo del banano, en todas estas etapas que hace que eh, el oro o en Machala en sí sea la capital mundial del banano. Eso nos ayudaría mucho, sobre todo para estos jóvenes que no les gusta estudiar cosas,
con personas o no les gusta estudiar materias, no les gusta leer, pero les gusta hacer este tipo de actividades. Ser latoneros, ser carpinteros, ser choferes. Ya los jóvenes ya desde los 14, 15, 16, 17 años deberían empezar. Es lo que quiere hacer Donald Trump allá en los Estados Unidos. 9. Pasantías y primer empleo para jóvenes exitosos. Claro, sería que empiecen ya desde el colegio a dar pasantías, o sea, y a los jóvenes que tengan buen comportamiento. Obviamente tienen que merecerse eso. ¿Por qué? Porque al merecerse eso haría que los jóvenes compitan. ¿Por qué el Ecuador es mucho mejor que El Salvador, por ejemplo, en el fútbol? ¿Por qué? Porque el Ecuador está en Sudamérica y El Salvador está en Centroamérica. Si México viniera, juntáramos todo el continente y México viniera a jugar en la CONCACAF, perdón, México dejaría de jugar en la CONCACAF y haríamos una sola liga de todo el continente y viniera a la CONMEBOL, México mejoraría mucho el fútbol de ellos. Pero no lo van a hacer, ¿por qué? Porque hay muchos intereses económicos. Entonces, 10, ¿qué me dice el 10? Esperemos, voy a mover esto acá para 10. Orientación profesional y vocacional de calidad. Entonces, aquí es cuando los jóvenes pueden hacer empezar ya desde el colegio mismo a hacer diferentes tipos de trabajos. Un joven que no quiere estudiar, está bien, se le puede mandar a algún lugar a que pueda trabajar. Está bien, yo podía hacer eso cuando era joven. Ahora, como llegaron estos políticos iluminados, que se creen dioses, que creen que pueden hacer estudiar a todo el mundo, y que todo el mundo tiene la capacidad de ser un científico, y todo el mundo tiene la capacidad de ser un intelectual, pues ahora obligan a los jóvenes a estudiar. ¿Y qué pasa? Muchos de los jóvenes estos se van solamente a estar jodiendo en la casa. ¿Por qué? Porque los padres no quieren mantenerles a estos jóvenes en la casa para que no les jodan a ellos, mandan a los colegios a dañar a los demás estudiantes, hace la vida imposible a los profesores y a vender todo tipo de sustancias y hacer todo tipo de problemas en las instituciones. Actualmente los jóvenes podían ser expulsados y al ser expulsados como podían ser oficiales, como podían ser chulíos, como podían ser ya oficiales de todo tipo de lugares, porque antes había esa capacidad de que puedan trabajar. Ahora no hay esa capacidad. Entonces estos jóvenes que ya hacen la vida imposible en el colegio, en la institución educativa, se van a joder al profesor, los papás ya no los quieren ver en la casa, por eso les mandan al colegio para deshacerse el problema de ellos, que es responsabilidad de ellos. Entonces, ya tienen 18 años, ya no quieren estudiar y como no tienen no son ni graduados del colegio y no saben nada, usualmente pues son parte de los grupos narcos o empiezan a robar, a vender drogas y todo tipo de estas cosas. En cambio, las mujeres pues se consiguen cualquier hombre pues sin vergüenza por ahí o también se prestan para servicios sexuales o empiezan a hacer todo tipo de problemas para la sociedad. Entonces, estas, estas 10 recomendaciones que tiene Donald Trump, que lo va a hacer en los Estados Unidos, sería algo bueno que nuestros políticos aprendieran. Y bueno, la verdad es que dudo mucho que lo puedan hacer aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque les conviene un país de gente que no razona ni no piensa mucho. Entonces, bueno, les quería invitar que pasen por mi página web que se llama Psicólogo Eugenio, para que yo les pueda ayudar con cualquier tipo de terapia, para que les pueda ayudar. También tengo consultas, ya sea presenciales en en la ciudad de Cuenca, también de manera virtual en la ciudad de Cuenca. Les puedo ayudar con ese tipo de consultas. Entonces les invito también que pasen por mi página web. Aquí me pueden hacer contacto a mi número de WhatsApp. Aquí tengo varios artículos y bueno, más o menos destaco mi perfil, quién soy yo. Y bueno, yo soy psicólogo, también soy psicopedagogo, he tomado cursos de psicoterapia para hacerme un psicoterapeuta. He estudiado mucho al mejor psicoterapeuta del mundo para mí, que es actualmente eh, Jordan Peterson. También tomé un curso de sexología y también puedo ayudar mucho a hombres, mujeres, parejas, estudiantes, a jóvenes.
Si hay alguna área que yo no les pueda ayudar, pues yo les sería sincero y les dijera, bueno, yo no les puedo ayudar en esto. Muchas gracias por haberme escuchado y que pasen una buena noche.